Shalom, vamos a compartir el tema de esta semana de la tarde de Shabbat, donde vamos a hablar acerca de una mujer que su nombre es Sheera, que es la desconocida constructora de ciudades. Ella está muy ligada con respecto a la tribu de Efraín. Por lo tanto, en esta parashá Beshalach no hay mencionada, pero sí la podemos encontrar en el libro de Crónica, donde se hace referencia a ella. Vamos a ir desarrollando en este tema y vamos a ver la importancia que ella tuvo hasta nuestros días, sobre todo en su accionar que ella tuvo en un momento muy difícil y delicado de la familia. Entonces, como decíamos, Sheera es la desconocida constructora de ciudades. Entonces, aquí vamos a ver que el objetivo de este tema es estudiar una oscura referencia a una mujer que se describe como constructora de ciudades y en el capítulo 7 del libro de Crónicas contiene, entre otras cosas, una lista de los descendientes de Efraín, donde se menciona a su nieta, Sheera, en el versículo 24. La descripción de esta mujer es llamativa. Las escrituras le dan crédito a ella por haber construido Bet Orón inferior y Bet Orón superior y Usen Echera. Y también encontramos que hay un comentario de Ralph Klein donde señala correctamente que esto es el único lugar en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento donde se nos nombra a una mujer como fundadora de una ciudad. Sheera logra devolver la esperanza a su familia y a su círculo inmediato, logrando sobreponerse a un contexto patriarcal y la depresión familiar, producto de la tragedia y la pérdida. De esa manera puede ser un espejo en el que se puede mirar actualmente desde los contextos que toca vivir. Entonces en el libro de Shemot, capítulo 13, versículo 18, ahí nos dice: más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces aquí vamos a ver que este punto es bastante interesante porque vemos que cuando ya el pueblo de Israel sale de Egipto, ya cuando ocurre la última plaga con Faraón, donde él ya les dice que se vayan, por lo tanto es ahí donde Hashem los lleva por el camino, pero no los lleva por el camino más corto. Él no quiso que el pueblo de Israel pasara por el camino que rodeaban a los filisteos. Por lo tanto, había una razón muy importante que el Eterno quería era cuidar a su pueblo. ¿Por qué razón? Porque 30 años antes había salido una gran cantidad de la tribu de Efraín, calculando mal el tiempo, salieron 30 años antes. Por lo tanto, ellos sí pasaron por la tierra de los filisteos y por lo tanto ellos fueron asesinados y todos sus huesos quedaron ahí regados en el territorio. Por lo tanto, Hashem no quería que los Benei Israel vieran esto, lo que había ocurrido, y que ellos sintieran miedo y quisieran volver a Egipto. Por lo tanto, aquí vamos viendo que, como lo dice Shemón, que más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto, del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces, buscando la información, encontrando, el Midrash nos da una razón adicional para evitar la tierra de los filisteos. Era excluir a los Benei Israel de la visión de los huesos de sus asesinados hermanos del antiguo de Efraín, que estaban esparcidos sobre los caminos filisteos. También hay un amplio número de la familia de la tribu de Efraín que habían abandonado Egipto 30 años antes del Éxodo, calculando mal el tiempo de la redención. Ellos alegaron que los 400 años de exilio predicho Abraham en el Brit Ben Abetarim. Entonces el verdadero exilio debía de ser computado desde el nacimiento de Isaac. Ellos escaparon de Egipto, mas al arribar en la tierra de los filisteos, fueron atacados por los habitantes y 300.000 Benei Efraín fueron muertos. Entonces también surge la pregunta,
¿Y por qué Hashem no protegió a los Benei Efraín del ataque de los filisteos? Bueno, ellos habían jurado a su ancestro José que no abandonarían Egipto sin llevar sus huesos con ellos. Fueron castigados por Hashem porque violaron su juramento. ¿Y por qué tiene tanta importancia un juramento? Porque el juramento podemos dar la explicación de que es una afirmación o es una negación de algo poniendo a Hashem como testigo. Por lo tanto, ahí en esta gravedad incurrieron los Benei Efraín, por lo tanto, no cumplieron su juramento. Y por esta razón, Yehoshua o Josué, quien era miembro de aquella tribu, rehusó unirse a ellos. Él permaneció como Moshe, quien llevó el ataúd de José a la tierra de Israel para su entierro. Por añadidura, los Benei Israel incurrieron en la pena de la muerte por negar las palabras de los sabios de aquella generación, quienes proclamaron que el tiempo de la redención no había llegado aún. Los Benei Efraín insistieron en seguir sus propios cálculos, negando la tradición oral. Ellos fueron destruidos por enseñar a todas las generaciones que la existencia de nuestra nación depende de la subordinación a la Torá Shevi al-Peh, que es la Torá o la tradición oral. Entonces en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 24, y dice, y su hija fue Sheerah, la cual edificó a Bet Orón la baja y la alta, y a Usen Será. Será se menciona después de una breve narración sobre las circunstancias que llevaron al nacimiento de Beriá, el último hijo de Efraín. Ella es descrita como su hija en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 24, que técnicamente podía referirse a cualquiera de estos dos hombres, pero tal ambigüedad es común en las genealogías, ya que se expresa de manera concisa. Sin embargo, dado que Beriá es el referente anterior más cercano, estamos seguros de que Sheerah es su hija y por lo tanto la nieta de Efraín. Esto la convertiría en la hermana de Refá, que está mencionado en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 25. Un hombre para quien, en contraste con Será, no se menciona ningún logro. De hecho, no se describe que ningún otro descendiente de Efraín mencionado en esta sección haya logrado nada. Como intérpretes, deberíamos preguntarnos si el énfasis resultante en Será es intencional. Sheerah era una mujer inteligente, visionaria y capaz. Percibió la importancia estratégica de estas ciudades y trabajó duro para construirlas y fortificarlas. ¿Quién fue esta mujer pionera en medio de una antigua cultura patriarcal? Logró construir y gobernar 3 ciudades. Porque el libro de Crónicas incluye una descripción de ella cuando se mencionan tantos nombres en la genealogía sin ninguna descripción. En nuestro primer paso veremos cómo su historia se ubica estratégicamente entre las genealogías de Primera de Crónicas 7 para resaltar sus destacados logros como constructora de ciudades. La historia de una familia que vive al menos 3 momentos. Entonces, para ir entendiendo cómo es el actual y cómo ella se posiciona en un tiempo preciso, vamos a ver 3 puntos. El primero es que los hijos de Efraín roban ganado y por dicha acción son asesinados. Entonces, la familia se enfrenta a la pérdida de 2 varones, que en este contexto implica no solo la pérdida de hijos, sino la posible pérdida de la propiedad y el honor. En el segundo punto, luego destaca la tristeza de Efraín de no tener descendencia, no logrando encontrar consuelo. Y en el tercer punto, luego surge el relato de la aparición de un nuevo hijo, que a su vez tiene una hija llamada Sheerah, que nace en un contexto de desgracia familiar, azotados por la muerte, la tristeza y la desesperanza. Entonces, la constructora de ciudades. Es probable que la historia de Sheerah se colocara aquí para contrastar directamente con la historia de su padre y su hermano. El nacimiento de Beriá se produjo después de que Efraín perdiera a sus 2 hijos menores en una pelea después de intentar robar ganado de los cananeos. El nombre elegido para este niño es la unión de la preposición be,
que quiere decir en o con, y el sustantivo Ra'a, que es calamidad o desgracia. Tanto las circunstancias de su nacimiento como el nombre que recibió apuntan a una maldición o castigo divino. En contraste, el hecho de que Sherá haya construido ciudades en la tierra prometida manifiesta bendición divina, aunque Labán y Ehud ben Esbi señalan correctamente que las actividades de construcción dentro de Israel reflejan la bendición divina dentro de la ideología del libro de Crónicas, y en consecuencia se les pide a los lectores del libro que entiendan las acciones de Sherá como una bendición y un reflejo de un poder divino, o sea, una bendición. Entonces aquí estamos viendo que en este concepto esta mujer se levanta en un momento preciso de la historia de su pueblo y también de su familia, donde es una mujer visionaria y también actúa con mucha estrategia. También podemos ver nosotros que en el libro de Jueces, capítulo 4, también menciona a esta mujer Débora, que también era una profetisa, que ella daba respuesta a todos aquellos que le iban a consultar. Por lo tanto, también estuvo un papel muy importante en el pueblo de Israel en un tiempo preciso donde el liderazgo estaba un poco pasivo, y por lo tanto ella clamaba al Eterno y le dio la respuesta justamente, y así también pudo acompañar a este capitán a la guerra y obtener victoria. Entonces, en todos estos contextos vemos que el Eterno en su gracia también puede usar con poder, con gracia a una mujer con un beneficio o un contexto, digamos, específico en la historia del pueblo de Israel. Entonces aquí vemos que los dos primeros asentamientos eran ciudades vecinas, ahora conocidas como Bet-Ur et Tactá y Bet-Ur el Focá. Respectivamente estaban en el lado occidental de las montañas de la región de Efraín. La ciudad baja estaba al pie de la montaña, mientras que la ciudad alta estaba en una elevación montañosa. Estaban separados por aproximadamente 2,5 kilómetros o 1,5 millas, y las unía una carretera que las atravesaba. Este camino era el más importante de todos los caminos de la región montañosa desde la planicie costera. De hecho, en o cerca de estas ciudades se han producido numerosos enfrentamientos militares a lo largo de la historia debido a su ubicación estratégica. La famosa batalla entre las fuerzas de Israel dirigidas por Josué contra 5 reyes cananeos en la que Dios detuvo el sol ocurrió cerca de Bet-Orón, que lo podemos ver en Josué capítulo 10, versículos 10 y 11. Después de la conquista de Canaán, las ciudades de Bet-Orón fueron entregadas a la tribu de Efraín, también mencionada en el libro de Josué, y debido a su ubicación geográfica favorable para el tránsito, fueron designadas como ciudades de refugio. También está en Josué 21, versículos 21 y 22. Está claro que Sherá no fue quien inicialmente fundó ciudades en estos lugares, ya que anteriormente habían sido habitados por los cananeos. Sin embargo, después de la conquista de Canaán, tomó posesión de estos pueblos. Ella los reparó, fortificó y mejoró para habitación. El verbo que se usa en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 24, para referirse a la edificación de las 3 ciudades es maná, que se usa frecuentemente en el antiguo pacto para referirse a reparar y fortificar ciudades, incluso para construir fortalezas militares. Controlar las ciudades de Bet-Orón conllevaba varias ventajas sustanciales. Al ser una ruta antigua importante, permitió a Sherá proteger a la tribu de Efraín de posibles ataques desde el este, como sucedió más tarde en tiempo de Saúl, que está mencionado en 1 Samuel capítulo 13, versículos 17 y 18. Además, debido a que esta era una ruta comercial importante, garantizaba a su gobernante una fuente constante de ingresos. También era la ruta más fácil para acceder a los prósperos puertos marítimos del Líbano desde Jerusalén y el próspero Valle del Jordán. Hecho de que Sherá controlara este camino vital, sin duda, le aseguró una importante posición social entre los líderes de su tribu,
Esto puede explicar por qué se le menciona de manera tan prominente en la genealogía de Efraín. Muchos años después, el rey Salomón también percibió la importancia estratégica de estas ciudades hermanas y construyó Baná, Bet-Orón superior y Bet-Orón inferior, ciudades fortificadas con muros, puertas y cerrojos. La tercera ciudad que Sherá construyó es Husén Sherá. Esta designación está compuesta por el nombre de su fundador y el término hebreo Husén, que está relacionado con la palabra hebrea para oído. El nombre de la ciudad probablemente significa algo así como esquina o parcela pequeña. Es posible que el nombre esté relacionado con el término hebreo Usan, que tiene un significado técnico en el libro de Crónicas, porque designa territorio con una tribu debe poseer un derecho a perpetuidad como su parte en la tierra de Hashem. Entonces, el nombre de esta ciudad podría significar así como la pequeña propiedad de Sherá. Se desconoce dónde estuvo ubicado este lugar, aunque se especula que podría ser el actual pueblo de Beit Sirá. Es probable que Sherá no nombrara ella misma a su tercera ciudad, sino que se la conoció de esa manera con el tiempo. Y como comentario de este tema que quería compartirle, vemos que hay un vistazo a la realidad en la que determina que en medio de situaciones complejas como la violencia, la opresión, el silenciamiento, intimidación y minimización hacia las mujeres, se puede retomar el relato de Será, que no permitió que el pasado de su familia, teñido por la muerte, depresión, desesperanza, así su propia historia en un contexto patriarcal, la limitaran o la detuvieran. De ese modo, la desgracia se transforma en oportunidad para mejorar la calidad de vida de otras mujeres y su familia. Del mismo modo, el hecho de que tuviera un hermano demuestra que la construcción de estas ciudades no fue una necesidad por falta de liderazgo masculino. Más bien, este logro parece mencionarse para resaltar sus logros frente a la falta de iniciativa o éxito de su hermano. Como expresa sucintamente Ben Sevi, el caso de Sherá se presenta como aún más notable porque no es la única hija de la cabeza de la familia. Su padre tiene un hijo y tal vez más de uno, pero ella es la constructora. Entonces, este tema nos deja claramente que esta mujer que tuvo un papel muy importante y que en esta parashá de Shalach vemos cómo el pueblo también sale en obediencia hacia al éxodo para festejar la fiesta del Eterno. Por lo tanto, esta descendiente de Efraín tuvo un papel muy importante, muy significativo, que está mencionado en la Torá, y por lo tanto de ella también podemos aprender que las mujeres tienen un papel importante en el corazón del Eterno. Por supuesto, somos muy apreciadas y también hay que ser mujeres fuertes, luchadoras, mujeres que son de Torá, que tienen un llamado para poder también esparcir la Torá, la palabra del Eterno, y que también puedan llegar a muchos corazones a través de cada una de las enseñanzas. Esta sin duda es una hermosa perla que encontramos en esta parashá y espero que haya sido de bendición para su vida. Que el Eterno le bendiga. Shalom.